Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía y les doy la bienvenida a Transición 2030. Y hablando de transición, de energía, la gran pregunta es, ¿dónde estamos parados hoy teniendo en cuenta el contexto internacional, la geopolítica? Pensamos que estaba controlado el estrecho de Hormuz, que ya estaban por llegar a un acuerdo Estados Unidos e Irán, y de repente las cosas cambian y no sabemos hasta cuándo va a durar este conflicto. Se abren otros frentes. También, ¿qué pasa con Argentina y con Brasil? ¿Es algo que es solamente chicana mediática o afecta también las relaciones entre los países en la parte comercial y en la parte energética? De todo eso vamos a aprender y a escuchar de nuestros entrevistados. Hoy vuelve a Transición 2030 nuestro amigo analista internacional Fabián Calle y más analistas de prestigio. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y como les dije, volvió Fabián Calle, amigo de este programa, analista internacional, profesor, investigador. Amigo de Cata. Amigo mío. Exactamente. Amigo de los Terian. No sé, si me aceptan. A mí me gustan los perros, los verdaderos. Ay, Fabián Calle. Bueno, a ver, ¿hace cuánto que venimos hablando del estrecho de Hormuz, de Irán, de Estados Unidos? ¿Qué pasa? El 28 de febrero venimos hablando, Cata. La guerra de 3 semanas se extendió un poquito. Se extendió un poquito. Un poquito. Vos lo anticipaste. Lo anticipamos. Que Pero la gente bueno, vaya al archivo y puede, el público puede se ver los renueva. programas. Que busquen Mirta lo YouTube. dice. ¿Por Cata, qué? Calle, Hormuz. Lo anticipaste, pero ¿por qué todavía estamos hablando del estrecho de Hormuz? ¿Esto viene con fecha de vencimiento o va a seguir así? Porque si vos haces una guerra que no se resuelve en el corto plazo, Irán tiene la capacidad y la capacidad militar, la voluntad y la cercanía geográfica para activar su gran instrumento estratégico, que todo lo que estudiamos geopolítica sabíamos que iba a usar, que es cerrar el estrecho de Hormuz. El Pentágono lo sabía, la CIA lo sabía, todos lo sabían, pero... Trump no. No, Trump creo que no es que no lo sabía. Trump lo que creía que el régimen colapsaba en 3 semanas. ¿En qué se basó para eso? Ningún antecedente histórico. O sea, en su ideología. El Pentágono le dijo que no, Rubio le dijo que no, la CIA le dijo que no, el vicepresidente le dijo que no. Él decidió que tenía más visión que todos los demás. Creo que entendió mal la no respuesta de Irán el año pasado al ataque americano. La guerra de los 12 días, Irán fue muy cauto en la respuesta. Creo que Trump confundió eso con ser timoratos o ser temerosos. Grave error. Creo que él se envalentonó con el éxito en Venezuela. Se sentía con la suerte del campeón. Digamos, venía de éxito en éxito. Y bueno, a las 3 semanas el régimen no colapsó. Lo que yo no entiendo igual es por qué siendo el presidente de los Estados Unidos, más allá de que Trump es Trump, ya con el diario del Rey lunes que se le fue de las manos, ¿por qué no lo puede cerrar todavía este conflicto? No lo puede cerrar porque, a ver, Trump... Porque Irán tiene capacidad, vos hablás de la capacidad militar de Irán, ¿no quedó medio destruido después de esto? Lo que le destruyó fue lo que Irán no iba a usar. Aviones, que Irán lo tenía pero sabía que no lo iba a poder usar contra Estados Unidos, barcos que no iba a usar Estados Unidos,
¿Qué no le pudo destruir? Los misiles balísticos y no le pudo destruir parte sustancial de los drones. Entonces, entre misiles balísticos y drones, Irán puede llevar adelante la guerra. Trump partió de la idea de la lógica del ultimátum, lo que nosotros llamamos el monopolio de la escalada, cuando uno de los actores regula la escalada, hasta que al otro lo hace insoportable. Serio problema acá que los dos tienen posibilidad de escalada. Entonces cuando dice Trump, yo escalo, Irán también puede escalar. Si Irán todavía no voló por los aires las centrales petroleras de Arabia Saudita, no voló por los aires las centrales gasíferas de Qatar, no voló por los aires la desalinizadora de agua que le dan de tomar agua potable a 50 millones de árabes en la región. Entonces, si Trump escala, Irán escala. Y si Irán escala, el precio del gas, el precio del petróleo, el precio de la urea y el precio del aluminio, que ya subió después del 28 de febrero, va a subir mucho más. Entonces, lleva al mundo a una crisis sistémica económica. Entonces, el dilema que tiene Trump es, si yo escalo, me llevo la economía mundial, la pongo pata para arriba. Sí. Y obviamente eso va a tener un castigo electoral para él, para el Partido Republicano, para la economía. O sea que tiene la mano prohibida ahí y lo sabe. Juega con eso, todos los viernes amenaza que se acaba el mundo, los lunes anuncia que, bueno, entonces hace ese juego del Twitter cada 6 horas contradictorio entre sí, jugando con expectativas y todo Pero eso. menos que antes. Antes decía vamos a arrasar con la civilización. Bueno, también, tampoco ayudó mucho a decir que iba a extinguir la civilización iraní del planeta Tierra, porque eso, digamos, lo que genera, no era muy afortunado. Lo que genera del otro lado es luchar hasta morir. O claro. sea, si la amenaza es te voy a extinguir de la faz de la Tierra, no hay mucha opción para negociar. Claro. Y está en una encerrona muy grande. Está en una encerrona muy grande donde él tiene adelante un iceberg gigante que dice 1929, que lo dijo él un día, en un ataque de sinceridad. Sí. Dijo, yo no quiero ser el presidente Hoover, que es el presidente famoso que gobernó en 1929, cuando colapsó la economía mundial. Entonces, el otro escenario que tiene es llegar a algún tipo de acuerdo, montar un relato. Pero vos me dijiste que tiene que encontrar un relato que evidentemente tiene que encontrar un no lo relato encontraron. un poco convincente, porque si vos te fijás las últimas negociaciones están focalizadas en algo que no era un problema el 27 de febrero. El estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz. O sea, toda esta negociación, viene Omán, Qatar, Turquía, vamos, venimos, nos tomamos el avión, viene Pakistán, para resolver algo que no era un problema. Y donde el tema nuclear no figura como prioridad todavía. Esta guerra empezó para anular el poder nuclear de Irán, ¿no? Que ya Trump el año pasado había dicho lo eliminamos, lo exterminamos, no existe más. Bueno, 6 meses después, 7 meses después volvió a atacar. O sea, el ataque de los 12 días parece que no fue tan contundente. El tema nuclear está cuarto en la lista de negociación. Primero, se tiene que negociar Hormuz. Después Irán quiere negociar los fondos congelados que tiene en Occidente. Levantar las sanciones. Y recién cuarto, el tema nuclear. Por eso desapareció un poco el tema Rafael Grossi, OIEA, uranio. Fíjate hace cuánto que no sale la palabra uranio iraní en las noticias. Es Hormuz y un poquito tema económico, tema sanciones. Entonces, si vos, Homero Simpson, gracias, sí, para suerte de Trump, nos dice, esto no era un problema el 27 de febrero. Entonces... No, pero ya que se siga extendiendo esta guerra, bueno, este conflicto, ¿no afecta a Homero Simpson? Lo que afecta a Homero Simpson Digo, es que pagaba la gasolina 2.60 y la llegó a pagar 5, ahora la paga 4.50. El alimento subió, el aluminio subió. Pero no la asocia a la guerra, Homero Simpson. No, sí, lo asocia a la guerra. Esta guerra es la más impopular en la historia de Estados Unidos desde el comienzo. Vietnam fue popular al principio y después fue muy impopular. Esta nació impopular. El pico de popularidad de esta guerra fue 43 puntos. Hoy está en 33, 34 puntos. El 61% de los americanos piensa que está mal gestionada. Entonces, esta guerra nunca tuvo 70, 80, 90 como otras guerras. Esta nació en el piso. ¿Y eso se puede traducir en votos a Trump? Esto se puede traducir en una victoria demócrata en voto popular. Que el voto popular impacta directamente en la Cámara de Representantes. O
sea, lo más probable, yo creo que un 80-90% de probabilidades que los demócratas Tenga mayoría. tengan una mayoría importante en la Cámara de Representantes. Te lo- Después el Senado, como se renueva solo un tercio del Senado, ahí es más difícil. Y ahí los republicanos hoy por hoy le empatan o lo conservan. Pero te lo pregunto a propósito de que si Trump queda en minoría en el Congreso, acá Diego Guelar hace unos programas dijo que, no sé si tenía información o fue su propia opinión, pero que Trump podía llegar a terminar en la cárcel. ¿Eso tiene No algún me tipo hagas de...? contradecirlo a Diego, que es un amigo. Perdón, Diego. No, No, vos para hacer... dio su mirada, pero dijo, bueno, a Diego le queda en gusta minoría Trump seguro en el Congreso, es muy posible. Sí, pero vos necesitas mayorías calificadas para el Ok. impeachment. O sea, la Cámara de Representantes, por simple mayoría, como hizo en el primer mandato de Trump, podés iniciar un impeachment. Después la Cámara acusatoria necesita 2 tercios, que es el Senado. Y ninguno de los dos va a obtener 2 tercios. Hoy el Senado está siendo ganado por los republicanos por poco o empatado. Por lo tanto, la posibilidad de que Trump sea destituido, que le abran un juicio en la Cámara de Representantes como le abrieron en el primer mandato y lo acusen de ser espía show. ruso, agente extraterrestre, responsable del aumento de los huevos y la panceta, de acá al fin de su mandato, sí. Ahora, que eso derive en una destitución institucional, no. Ok. Perdón, Diego. No, bueno, me interesa la mirada, entiendo que nadie tiene la bola de pero cristal, no es un tema, Pero- o sea, no es un tema de mirada, es un Sino de tema números. de procedimiento constitucional. Sí, ok. O sea, vos necesitas 2 tercios de los senadores para hacer ejecutiva la destitución. Si no tenés 2 tercios de los senadores, que es imposible, todo queda en un show-off de la Cámara de Representantes, demócrata, con el objetivo seguramente de desgastar al máximo a Trump y al Partido Republicano con vista a las elecciones presidenciales. Pero digamos que esta guerra entonces no le pasa por el costado a Trump. Realmente, además de que es impopular, Fue el mayor error de sus 2 presidencias, sin duda. Ahora, que eso implique se tiró un su tiro a los destitución, pies. no. No, pero digo, electoralmente sí. A los republicanos les va a ir mal en estas elecciones de medio término y A ver, a Trump... lo usual, Cata, es que los presidentes americanos, excepto 3 casos, que es Roosevelt 34, Clinton 98 y Bush hijo 2002, pierdan el middle term. Sí. O sea, lo estándar, lo normal, es que Reagan perdió el medio término, Clinton, Es Obama, una tendencia más allá de la coyuntura. todos pierden el medio Sí. término. O el 90% pierde el medio término. Ok. O sea, había alta probabilidad de que perdiese, por más que no hubiera iniciado la guerra de Irán. Ahora, el fracaso de la guerra de Irán, el aumento del combustible, el aumento de los alimentos, El huevo aumentó, que vos siempre... el huevo aumentó, Sí. ¿no? El índice huevo, casi un amigo mío en una universidad americana, no voy a dar el nombre, pero la correlación es fuerte. Yo al principio me reí, después dije, opa, eso lo dañó. Sin duda, la victoria demócrata, que a lo mejor era chica, se hace más grande en la Cámara de Representantes. En voto popular está 6, 7 puntos abajo. Es una elección de medio término. Después la presidencial veremos, ¿no? Porque Presidencial falta. y además porque el Partido Sí. Demócrata, digamos, tiene problemas muy serios también, ¿no? Están ganando los sectores, muchos candidatos muy radicales, Sí. muy radicales. De hecho, de ellos 2 islámicos, que no tienen nada de malo. Pero bueno, la mayoría americana, el Islam no le resulta muy atractivo. Entonces tenés un partido republicano donde las minorías intensas, un partido demócrata donde las minorías intensas están ganando elecciones. Mira, En Michigan están Sí. ganando en Nueva York. los mandami. Exactamente. Pero después, si esa gente tiene que competir a nivel nacional, Es otra, claro. es otro juego. No tiene candidato todavía. No tiene candidato todavía. Estados Unidos, los republicanos tienen 2. Hay que ver hasta qué nivel Trump, estilo ¿Quién es el más competitivo de los republicanos? Mira, lo lógico sería, por lo tanto Trump no lo va a hacer, es que empiece a cuidar y a posicionar a su vicepresidente, a Vance. Eso es lo lógico, el manual. Pero como Trump es un caudillo latinoamericano perdido en Washington, lo desgasta. Lo manda a Pakistán a fracasar, La maldición del vicepresidente. lo manda, lo hace que encabece las negociaciones con el memorándum de Irán y después el memorándum de acuerdo de Irán lo rompen a los 15 días.
violando el artículo 5, que era... Lo contradice, básicamente. Lo manda a quemarse, lo manda a Sí. fracasar. ¿A propósito? No sé si a propósito... O tipo Brigada Cola. No, ¿no? Le da aire a Rubio. Dice, qué lindo que sos, qué bien que hablas español, ¿no? El otro día dijo que bien que hablaba español, y sí, ya, es cubano. Entonces, me da la sensación, en América Latina sabemos de eso, ¿no? O sea, después de mí el diluvio. ¿Y en Argentina? Después de mí el diluvio, ¿no? Que no se prepara, no se cuida al sucesor. A veces hasta se prefiere que gane el rival a que gane uno del propio palo y me pase al olvido. Digamos, El manual de la política argentina. Manual de la política argentina, exactamente. O sea, entonces, los demócratas tienen serios problemas, muy serios problemas. Le siguen hablando a minorías intensas y no sintonizaron todavía con las mayorías, las grandes mayorías populares. La necesidad de la mayoría de los Homeros La Simpson. gente que trabaja, que no tiene obsesiones ni sexuales, ni ambientales, ni Que es el salario, básicamente, y el salario, trabajo. la seguridad, hablarle a las grandes mayorías. El Partido Demócrata durante mucho tiempo se especializó en hablarle a tribus intensas. A tribus intensas. Y esas tribus intensas, en su paranoia, usan su Facebook, su Twitter, su Instagram, su marcha. Entonces parece que son 800 millones de personas, en realidad son minorías intensas, muy militantes. Y eso con el apoyo de Wall Street, que siempre le gusta más el Partido Demócrata que el Partido Republicano, con las tecnológicas, que eran demócratas y ahora más o menos se están corriendo un poquito más al centro, le dio mucho poder al Partido Demócrata. Militancia muy intensa, Wall Street y tecnológicas. Entonces, el Partido Republicano tiene un candidato natural, que es Vance, Sí. que además es el hombre maga. Su historia, su libro, su película, el chico blanco que nace en un pueblo desindustrializado con una madre viuda. Se caía de Maduro. Es la persona perfecta para tomar la bandera de republicano de maga. Ahora, si me lo mandás a Pakistán, a fracasar. Lo pones en la negociación con Irán y después vos mismo tumbás el acuerdo con Irán. Le tirás piropos a Rubio cada vez que lo tenés sentado. Entonces ahí los demócratas pueden tener una ventaja, que sea un Trump que desgaste a los candidatos. O por a ahí los aparece propios un candidatos. buen candidato de ellos que no tan radicalizado. Es medio difícil que puedan inventar a alguien. El que se está corriendo al centro es el gobernador de California, que está saliendo un poquito de la nube de Úbeda wokista de California, y está bajando los decibeles, está tirando algunos centros más moderados. Entonces hay un intento del gobernador de California de correrse un poquito al centro. Lo que pasa es que se pasó muchos años del otro lado. En el wokismo. Medio extremista, digamos, muy del otro lado. Entonces no hay todavía una figura, puede haber ahí una sorpresa, pero es medio difícil. ¿Qué activo puede tener el Partido Demócrata que Trump dañe a sus candidatos? Que estilo caudillo latinoamericano después de mí el diluvio, le dañe la candidatura a Vance, lo lastime a Vance. Ahora, acá siempre te hacemos la pregunta que vos quizás salís un poco del sentido común de los políticos argentinos, sobre todo los opositores, de preguntarte, bueno, más allá de quién gane en Estados Unidos, en las presidenciales, ¿no? Ahora en las de medio término, y en Argentina, el vínculo y este momento de vínculo de Estados Unidos y Argentina se puede modificar por ambos resultados electorales. Mirá, o vos ves que la continuidad. El swap americano se renegocia en octubre, o sea, antes de las elecciones. El interés estratégico de Estados Unidos en la Argentina obviamente se ve reforzado por la afinidad de Milei con Trump y esa buena onda. Milei es uno de los poquitos presidentes que Trump no maltrata. Creo que son Xi Jinping, Putin, Erdogan, el de Corea del Norte y Milei. A todo lo demás lo sopapea, ¿no? Por algún motivo comercial, económico, lo que sea. Ese es un activo. Ahora, el interés en el Atlántico Sur, en la Antártida, en los pasos naturales estratégicos, en el petróleo, en el gas, en los minerales, en ponerle un límite a Brasil, mientras esté gobernado por el PT y por sectores pro-chinos. Ahí Argentina tiene un rol
el levante en Argentina es una forma de mandarle un mensaje a Brasil también. Entonces todo eso está. Las elecciones argentinas del año que viene, en noviembre, son durante el mandato de Trump. A Trump le quedan 2 años y medio de mandato. Claro. O sea, la próxima elección presidencial argentina... Primero viene el cambio argentino y después el estadounidense. El cambio argentino, o sea, la Argentina va a votar presidente con Trump en el poder, con Rubio como secretario de Estado y todo como está ahora. Con la Cámara de Representantes quizás en manos demócratas, pero en política exterior el presidente tiene mucho poder. Ok, o sea, no es que Trump queda tan debilitado en materia de política exterior. No, va a quedar debilitado en temas domésticos. Ok. En temas domésticos, el tema que yo migratorio, no le van a aprobar cierta cosa migratoria, en temas valóricos. Pero en temas de política exterior no, especialmente si controla una de las dos cámaras. Entonces, esta idea de que, bueno, pierde Trump, viene Argentina. Y ya no está, porque todos dicen, bueno, ahora le va mal a Trump, entonces como somos Scott Bessent dependientes, cosas que algunos opositores dicen. Lo único que usó del swap fueron 2.300 millones de dólares y los pagó, los repagó. Pero el mensaje de respaldo es importante. Pero esa gente no se tiene que hacer problema, porque la misma gente que dice que somos Scott Bessent dependientes, el año pasado decían que mentía Scott Bessent y que no íbamos a tener nada. Las mismas personas que decían que Scott Bessent mentía, no sé por qué Scott Bessent no mentiría, ¿no? ¿Por qué tendría que quedar bien con nosotros? Ahora esa misma persona te dicen que somos dependientes de él. No, digamos, el swap está, la Argentina lo necesita, se usa. No usamos los 20.000 millones de dólares, usamos 2.300 y se repagó los 2.300. Estados Unidos compró pesos y ganó 120 millones de dólares. O sea, nos hizo un favor y además se llevó unos manguitos la Secretaría del Tesoro. Ahora, Fabián, vos recién mencionabas, bueno, también es reforzar este vínculo Estados Unidos-Argentina, levantar a Argentina su mensaje a Brasil y su vínculo con China. Sí. Acá en estos últimos días, semanas, ha salido alguna disputa comercial, entiendo pequeña, en lo que es el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China comercial. Sí. Pero te pregunto un poco cómo está eso hoy, cómo lo estás viendo en la Argentina. ¿El tema China-Estados Unidos? Sí. Mira, a propósito de los últimos conflictos. Hicieron una reunión que parecían Hansel y Gretel, o sea, los dos no quisieron problemas. Trump no quiso problemas con China. Pregunto a la Argentina, ¿no? Obviamente, como ¿Vos querés cómo nosotros nos posicionamos frente a eso? Sí, exacto. A propósito de que salieron en los últimos días algunas noticias sobre algunas disputas de una empresa china. Está haciendo un buen equilibrio. Okay. Tenemos un swap chino que se acaba de renovar, China lo renovó, y tenemos un swap americano. Venimos bien con eso de... Argentina tiene que entender las líneas rojas, creo que la entiende. Sí. Las líneas rojas son no 5G chino, no 6G chino, no puertos chinos a la Patagonia, no tierra rara para los chinos, no puertos a China, no hidrovía para China, no armas a China y no energía nuclear con China. El resto de las disputas comerciales Cobre, están dentro de... litio, pollo, cerdo, carne, soja. Además, no nos olvidemos, el principal socio comercial de China es Estados Unidos. Sí, o sea, claro. Estados Unidos no te va a decir no comercie con claro. China. Te va a decir no le dé puertos, no le dé la hidrovía, no le des el 5G, no hagas centrales nucleares, no le des un puerto en Tierra del Fuego, no le des facilidades para la Antártida. Esas son las líneas rojas. Y por ahora China, ¿qué le interesa a la Argentina? Los recursos naturales estratégicos. El cobre, el petróleo, el gas, los alimentos. Entonces, y ahí Estados Unidos China no va a decir, si no das de baja el swap americano, yo te saco el mío. O sea, hay que hacer un equilibrio, entender que hay que hacer un equilibrio. El próximo gobierno argentino, sea del signo que sea, lo que tiene que entender es que Estados Unidos está muy activo, muy asertivo, y que si lo desafías, pagas un costo. Podés desafiarlo, pero como dice mi abuela, si te gusta el durazno, aguántate la pelusa. O sea, como mínimo te sacan el pasaporte, como máximo te entra un misil por la ventana y volá vos y toda tu familia, digamos, ¿no? Estilo como se hace en el Medio Oriente, en muchos lugares lo hace Estados Unidos. Espero que no. Bueno, le pasó a Maduro, ¿no? Que lo sacaron por la ventana con la esposa. Le pasó al jefe de una organización criminal en Venezuela, que lo volaron en la casa con toda la familia y los custodios, hace poco, del Tren de Aragua. O sea, no es el 2005. El
el presidente argentino que diga el presidente americano es un idiota, un imbécil, la va a pagar él y el país. Si viene un canciller con un alicate y corta una valija de claves en Ezeiza, la va a pagar él y el país. O sea, no estamos más en la unipolaridad donde Estados Unidos miraba a Néstor y decía, uy, este pibe, Dios mío. O a Timerman decía, uy, este pibe, Dios mío. Esta vez te rompe la cabeza. ¿Por qué te rompe la cabeza? Porque están en competencia estratégica con China. Y en un sistema bipolar, cuando vos confrontás con Estados Unidos, automáticamente la visión de americana es, vos estás con los chinos. A lo mejor no estás con los chinos. A lo mejor querés estar con nadie. O te gusta, no sé, Japón, pero en la mecánica bipolar, o está conmigo o está contra mí. Entonces, a los próximos candidatos, especialmente los candidatos antiamericanos, que igual seguramente ahorran en dólares, los nenes van a la universidad privada americana, sabemos cómo es el juego de la izquierda argentina, digamos, ¿no? Nadie ahorra en rublos, nadie ahorra en yenes, nadie manda al nene a estudiar a La Habana, ¿no? Esa gente tiene que entender eso. Puede hacer un relato para dejar contenta a Palermo Sojo, a la progresía, no estamos peleando con el imperio, después hay que ir a la embajada americana y explicar, mira, esta es mi base electoral. Yo tengo que dejar contento a la izquierda. Milei dejaba contenta a la derecha, yo tengo que dejar contenta a la izquierda. Pero entiendo las líneas rojas. O sea, no es que no tengas un discurso superficial contestatario, que pongas el cuadro del Che, que hagas marcha de Terians. Podés hacer todo wokismo, todo lo que quieras, siempre y cuando entiendas las líneas rojas. Y si no entendés la línea roja, bueno, te pegan. Si tenés las capacidades económicas, políticas, militares para resistir el palazo, todo bien. Ahora, si no la tenés, no hay problema. Fabián Calle, tenemos que ir cerrando para que entren tus compañeros. Voy a desarrollar con eso. Están allá. Ahí vienen. Están charlando con los Terians. Con ellos voy a desarrollar un poco algo que te pregunto y apelo a tu brevedad para que des el puntapié, el disparador de este conflicto, no sé cómo llamarlo, diplomático con Brasil, con, bueno, Milei hablando de Lula en términos políticamente Chabacanos. Incorrectos. Es una devolución de ¿Cuál es tu gentilezas. mirada? ¿Cómo lo lees vos? Es una devolución de gentilezas exacerbada. Lula jugó muy fuerte para que ganara Massa. Dijo cosas bastante feas de Milei y de Trump antes de las elecciones de Estados Unidos y de la Argentina. Jugó fuertísimo a nivel material y a nivel personal contra Milei. Y Milei le está devolviendo. Milei es una persona que usualmente canta Quiero vale 4, se la está devolviendo. Y además lo posiciona mejor a Milei frente a Estados Unidos. O sea, a Estados Unidos le gusta escuchar eso, a Trump le gusta escuchar lo que dice, a Rubio le gusta escuchar eso. Y además, porque Milei, por ejemplo, viajó, lo recibió con honores el gobernador de Sao Paulo, de derecha. El gobernador de Sao Paulo gobierna el 45% de la población de Brasil, el 40% del PBI de Brasil. Pero eso no, te lo pregunto desde la total ignorancia y cerramos y lo continúo con los otros invitados de lujo que tenemos hoy, pero ¿no nos puede afectar en algo el vínculo No. Si vos te fijás, con lo importante estamos que es haciendo como una maniobra socio militar Brasil? ahora con tropas brasileras, el UNITAS. Hay tropas brasileras invitadas en Argentina hoy, centenares de brasileros operando con nosotros. El comercio no se altera para nada, las burocracias interactúan, las cancillerías con bajo perfil interactúan. A los dos les conviene. Milei saca su rédito y Lula también. Lula decidió hacer campaña mostrándose como víctima de Trump y como víctima de Milei. Él a su base electoral y a su discurso interno le sirve. Y a Milei también le sirve. O sea, le sacás un poco de humo a toda la polémica. Preguntá, no sé, a las empresas automotrices, a las empresas que exportan gas, preguntale, ¿esta pelea te redujo el comercio? La respuesta es no. O sea, no está bueno que los presidentes de Brasil y Argentina no se hablen, se insulten, conspiren. Lula mandó los tosedores famosos del debate, ¿no? El estratega de tosé mientras habla Milei para ayudar a Massa es brasilera. La fórmula S es brasilera. ¿No? Entonces, ¿está bueno eso, la injerencia tan brutal en los asuntos internos del otro? Es medio burdo y áspero, de los dos lados.
pero no es grave. Después de las elecciones, gane quien gane en Brasil, se va a arreglar igual más. No, si gana Lula, el vínculo con Milei a nivel presidencial va a ser muy malo. Los gobernadores... Digo, pensando en la importancia del Mercosur, el acuerdo Mercosur, Unión Europea, todas las cosas que hay que arreglar. Si esto se extiende durante un montón de años, va a terminar dañando. Mientras sea una crisis de un año, dos... Bueno, si viene Flavio Bolsonaro, se juntan Milei y Bolsonaro en el puente de Foz de Iguazú y se abrazan, digamos, ¿no? Pasamos de un extremo al otro. Pero no daña el comercio, no daña la economía, no daña el turismo, no daña la relación entre las Fuerzas Armadas. Le sirve a los dos. Cada uno está haciendo su juego. Fabián Calle, muchas gracias. Gracias a por vos, venir. Cata. Bueno, una alegría verte. Vos decís que si te entrevisto dentro de 2 meses, ¿el conflicto con Irán sigue? Y esperemos que sí. Así ¿Cómo? tenemos... Y claro, porque si sigue como está, no está mal. O sea, claro, el riesgo es que se pudra todo. No, Okay. no desvaloricemos El lo status bien que quo. estamos ahora. Ok, miedo, hashtag miedo. Ojalá se solucione perfecto. Pero este escenario precario, comparado con una escalada, no está nada mal. Gracias, Fabián. Gracias, Cata. Y seguimos escuchando a expertos, analistas internacionales muy prestigiosos de la Argentina para tratar de entender un poco dónde está parada la Argentina en esta foto o en esta película de corto plazo de la geopolítica, ¿no? Hablábamos un poco de lo que está pasando con Irán, en las elecciones internas en Estados Unidos. Vamos a seguir profundizando en otros conflictos que hacen a después pensar a la Argentina también como proveedor de recursos, que es los temas que tratamos acá, ¿no? Las oportunidades y también los desafíos en este mundo. Y por eso está Juan Bataleme acá, que es profesor del SEMA y miembro del CARI, un capo total para tratar de seguir haciendo zoom en los distintos conflictos que nos pueden afectar bien o mal a la Argentina. Gracias por venir, Juan. No, por favor, gracias a vos por invitarme. Un placer volver a verte después de los años de la guerra de Ucrania. Claro, digamos. que ya pasó bastante, ¿no? Y que De la sigue. guerra de Ucrania y sigue. Exactamente. ¿Podemos hacer suma ahí también? Porque un poco pasó todo el estrecho de Hormuz, sobre todo acá, que es un programa que hablamos mucho de energía. Pasó. Pero también tenemos que hablar de energía con lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Exacto, y eso te demuestra que las dos guerras están interconectadas, ¿no? Por un lado, porque Irán no puede pelear de la forma en la que pelea si no tiene el apoyo de Rusia y de China, y la efectividad de Irán en la respuesta militar tiene que ver justamente con la provisión de comando y control por parte de Rusia y de China y por la provisión de material militar. Al mismo tiempo, Ucrania no puede defenderse y pelear y resistir como resiste si no fuera por el apoyo de los Estados Unidos, de Europa y de la OTAN, en último de los casos, que tantas rispideces ha generado. Pero como vos señalabas el factor energético, todos sabemos que Trump tuvo que levantar las sanciones sobre Rusia por la cuestión energética, por la cuestión de la provisión de petróleo, lo que llevó a que India, por ejemplo, volviera a comprarle petróleo a los Estados Unidos en masa. Y sin embargo, Ucrania, en una muestra de autonomía total, empezó a atacar los depósitos de abastecimiento, los oleoductos, y recién Fabián hablaba de Vance y que lo mandaban un poco a sacrificarse por la administración Trump, y en realidad Vance acaba de hacer una gestión muy exitosa al prácticamente, vamos a decir, darle una orden a Zelensky de que ya no ataque más buques y oleoductos. Ahora, qué rusos. resistencia a Ucrania, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto vaya de guerra? Están entrando, van a llegar al 5.º año de guerra, así que una resistencia formidable, no solamente por cómo planteó la resistencia, por las lecciones aprendidas en el primer tramo de la guerra, recordemos que esto inicia en realidad con la toma de Crimea, sino también por la adaptabilidad tecnológica que tuvo que llevar a cabo Ucrania en el desarrollo de drones, en el desarrollo de defensas contra misiles, en el apoyo constante de equipamiento militar por parte de la OTAN, por parte de los Estados Unidos, y la capacidad sobre todo de entender de que perdió en parte territorio, producto de la propia estrategia de Rusia, y que no es hábil todavía de recuperar territorio, pero sí que tiene la capacidad hoy de golpear en la retaguardia de Rusia. Digo, la guerra que sufrió
Ucrania durante 2-3 años del conflicto, hoy le está peleando Rusia con ataques constantes sobre su retaguardia y se ha logrado liberar. Una gran crítica que se le hace a Trump es que Trump le pone limitaciones a Ucrania en la forma en la que ataca a Ucrania, a Rusia, ¿no? Y ahí es interesante porque Biden le ponía muchísimas más restricciones en la profundidad del ataque que las que les pone Trump hoy en día. O sea, Ucrania ataca cerca de Moscú. Sí, como está el problema del petróleo detrás, como está la cuestión energética, le dicen, ojo que este blanco no, porque me complicás mi campaña en Irán. Y ahí vemos la interconexión, ¿no?, que hay en el Caspio. Recordemos que el Caspio limita con Irán y por el Caspio no solamente sale petróleo, sino que también van los drones que abastecen hoy a los arsenales iraníes. Entonces, son dos conflictos que tienen su propia dinámica, pero que están interconectados por quienes los están peleando, ¿no? Ahora, mirando un poco este conflicto que sigue, la guerra con Irán que tampoco se puede resolver, entiendo que en el mundo siempre hubo, o sea, yo no soy analista internacional, simplemente fui estudiante, pero no conozco en profundidad como para aseverar algo así, pero nos tenemos que acostumbrar un poco a que estas guerras continúen con algunos momentos de picos, de escaladas, pero que continúen en el tiempo y se vean afectados sobre todo los canales de distribución de energía. Totalmente. Pensando en los recursos y también en la oportunidad y los desafíos que va a tener la Argentina, porque viste que es un arma de doble filo, por un lado los precios internos, por el otro lado vaca muerta y la posibilidad de exportar y darle a muchos lugares lo que no les pueden dar el estrecho Hormuz en este momento. Para Argentina es una época excelente realmente. Es una oportunidad. Muy buena, es una oportunidad. Okay. Por supuesto que hay desafíos, pero ahora hablamos de eso. Pero es más la oportunidad que el desafío. Más la oportunidad que los desafíos que enfrenta, justamente por su ubicación geográfica y justamente porque las principales líneas de comunicación naval hoy son contestadas, excepto el Atlántico Sur, que queda como un lugar de reserva para que el comercio fluya. Hace días atrás, el Ártico está tan contestado de que China ya inauguró un servicio de contenedores regular que va a pasar por el Ártico. Ahí tenemos el centro del conflicto internacional. Tarde o temprano ese centro se va a trasladar a la Antártida, pero como vos lo remarcabas recién, la ubicación es única, es central. El otro elemento es que Argentina debe dejar de pensarse como sur global, ¿no? Ese problema que tenemos nosotros, que pensamos que tenemos un montón de intereses comunes en un principio de solidaridad básico que no existe. El campo de la energía es un campo de juego de suma cero, como se ha probado hasta este momento. En esa idea, la oportunidad que tiene Argentina y que está bien centralizada en la administración actual es que se sabe y se ve en una relación transatlántica. Los dos mayores acuerdos de energía que hizo la República Argentina es uno con Brasil, otro con Alemania y otro con Italia. Esto es clave, porque acá no estamos hablando de la intervención china, sino directamente Argentina como apoyo de un esfuerzo en esta transición hacia el 2030, que es donde la multipolaridad se va a asentar. Argentina como parte de un esquema activo en esa alianza, si vos querés, transatlántica occidental. Por eso la idea de sur global pierde sentido y gana sentido estratégico. Incluso el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Justamente, tiene esta lógica transatlántica. Está detrás de eso esa lógica transatlántica, justamente por la ubicación que tenemos. Entonces, esa oportunidad es única. Ahora, con respecto a la primera parte de tu pregunta, no solamente nos tenemos que acostumbrar a eso, porque la Guerra Fría lo que hizo fue congelarte un conflicto. Lo que vas a tener es, en todo caso, un conflicto como el ucraniano, que en el mejor de los casos va a perder fluidez, que eso es lo que los ucranianos no quieren, porque el objetivo de último es recuperar territorio, y lo que los norteamericanos no aceptan del estrecho de Hormuz es que A, pierde el estatus de paso internacional y B, que se le cobre peaje. Si bien Irán dice que quiere cobrar peaje al respecto, al no haber consenso, al no haber acuerdo, pareciera difícil, más allá de que... Queda en foco de conflicto el cobre de peaje. Más allá que por la posición geográfica, Irán tenga la capacidad de dañar los buques que pasen cerca de su lado o como Trump inteligentemente intentó hacer, que es que pasen por el lado omaní. El problema es que
un dron o un misil de corto alcance llega en menos de 2 minutos contra un barco. Claro, no es seguro. Exactamente. Y Estados Unidos le ha provocado, a ver, la campaña militar a los Estados Unidos le ha costado 35.000 millones, entre 35.000 y 37.000 millones de dólares. No sé cuánto es que el afecto, si es mucho lo que le afecta a las cuentas públicas o no a Estados Unidos. A ver, tiene que salir a pedir, el presupuesto de defensa norteamericano tiene el gasto común y después tiene lo que se llaman los fondos OCO o fondos de operaciones de contingencia. Sí. En ese sentido, ese ya estaría gastado, por eso tienen que salir a pedirle al Congreso y el Congreso juega su rol, su poder político en darle esos recursos al Departamento de Defensa, en último de los casos de la administración Trump, al punto tal de que el secretario Hegseth, en una movida muy inteligente contra los demócratas, en una declaración al Congreso, prestando declaración al Congreso sobre el conflicto en Irán, se peleó directamente con los demócratas y dicen, ustedes les dieron miles de millones de dólares a los ucranianos para una guerra que está estancada, que no se puede ganar, 5 años de guerra, y no nos permite a nosotros pelear una guerra que va por el 5.º mes. Este es el nivel de discusión que hay dentro de las estructuras políticas norteamericanas. Entonces, vos tenés esa realidad. Ahora, Irán en infraestructura lleva perdido casi 350.000 millones de dólares. El instrumento militar iraní se ha mostrado resiliente en tanto y en cuanto logró a tiempo cambiar lo que era el efecto de masa, que te reducía el stock, tirarle a todos, por todos lados, una vez que ellos pierden el comando y control. Darse cuenta de dónde estaba el poder, que era lo dónde estaban los nudos, y ahí aparecieron China, sutilmente, y Rusia, poco sutilmente, ¿no? China lo hizo a través de empresas privadas, como señalaba el Financial Times, y Rusia lo hace directamente porque es un aliado y lo declara, y porque además gran parte del éxito ruso en castigar a los ucranianos tenía que ver con el tipo de dron que diseñó Irán, que son los famosos Shahids, que hoy se llaman Geran en Rusia, porque básicamente son lo mismo. Que además Estados Unidos hizo su propia versión de eso. Entonces, vos tenés, en estos conflictos tenés que ver los stocks, la capacidad de resiliencia de los países frente al problema energético, stocks energéticos que caen, que se liberan para tratar de controlar el precio, y un mundo que se está acostumbrando a esto. Por eso el precio del petróleo no termina de bajar a los 70, te quedan 80, 90. Tampoco está alto, pero no se disparó. Porque el mercado comienza a absorber el costo de la guerra, digamos. O sea, básicamente el mercado entendió que seguiremos en guerra y que es como una externalidad, ya no... Claro. Ese es el punto. Entonces, en ese juego se está jugando, y esa transición al 2030 se te agota en, 3 años. Y China... Entiendo que debes compartir la mirada con Fabián Calle, que este es un mundo donde hay dos. Estados Unidos ya no es el único hegemón, sino que están China y Estados Unidos. Te lo pregunto porque después, no sé, Juan Negri, que trabaja conmigo en otro espacio periodístico, me dice, no estoy tan seguro, discuto la idea, entiendo que entre ustedes hay discusiones. ¿Es un mundo bipolar o para vos o no? Porque te pregunto un poco el rol de Xi Jinping. Depende. Si vos lo querés mirar desde el punto de vista militar, todavía tenés una estructura unipolar. Desde el punto de vista económico, sí tenés una estructura bipolar, pero el problema que vos tenés acá es igualar la bipolaridad actual con la de la Guerra Fría. Entonces, en realidad, esta es una bipolaridad interpenetrada, es una bipolaridad interdependiente, ¿no? Entonces, el problema es que vos tenés mucho flujo entre los dos competidores, cosa que no existía en la época de la Unión Soviética, que estaba muy limitada. Estados Unidos y China comercian un montón, decís vos. Pero no solamente eso, sino también que se afectan mutuamente y que tienen elementos coercitivos que van más allá del instrumento militar. Es lo que nosotros llamamos la armamentización de la interdependencia. Y los actores secundarios juegan. O sea, es muy difícil pensar que Rusia per se cae en el campo de China, o que China cae en el campo de Rusia, y el oleoducto que iban a armar, que iba a firmar Rusia con China, no se firma. Entonces hay un margen de maniobra mayor de lo que existía en la época de la Guerra Fría. Después también tenés la configuración internacional. La Guerra Fría se peleó en una masa continental, básicamente,
y una Unión Soviética que estaba encerrada, de ahí la estrategia de la contención. Hacer contención con China es muy difícil porque China penetra en los macro, en los grandes espacios, con los grandes proyectos, pero también te penetra en los autos. No sé si alguien vio en el mercado argentino que hoy los autos chinos rivalizan con las concesionarias, aparecen por todos lados. Sí. Todavía no están extendidos, porque los desconfiamos un poco. Es de Palermo Opterian, como diría Fabián Calle. No, diría que son una alternativa interesante para mucho comprador que ve en eso una opción de calidad tecnológica. ¿No? Entonces, recursos y tecnología te marcan el sendero y hacen que uno perciba que China y Estados Unidos es la competencia última. Esa competencia última no la podés igualar en militar. Claro, no la podés igualar con la Guerra Fría o con lo que vivimos antes. Entonces, ahí es donde aparece el margen de maniobra europeo, que lo tienen, o los europeos pensando su propia autonomía estratégica, o Rusia, o India, o eventualmente Brasil, que muestra a veces una autonomía mayor de lo que sus capacidades efectivas le permiten. Pero bueno, eso es problema de los brasileños. Juan, qué interesante, se nos volaron los minutos hablando con vos, vas a tener que volver. Continuamos la conversación con Guillermo, pero muchas gracias por venir a Transición 2030. Gracias. Y ha regresado a este programa también, amigo de Transición 2030, Guillermo Cutugian, que siempre, pobre, le cambió el apellido, pero hoy lo dijimos bien, analista internacional. Es de los pocos analistas, siempre me gusta decirlo, que estudió relaciones internacionales, sabe mucho de geopolítica y también de energía. Así que gracias por volver. ¿Qué tal, Cata? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, venís siguiendo la conversación con Fabián Calle, con Juan Bataleme, sobre lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz, que también apareciste acá en este programa hablando a principios de año sobre este conflicto que pensamos que iba a durar semanas, por lo que el propio presidente de Estados Unidos había dicho y sigue acá. Y me gustaría profundizar una línea para seguir haciendo zoom en lo que pasa en el mundo, pero que es esto que dijo Juan de, bueno, pero esto es una oportunidad para la Argentina en términos energéticos, a ver cuál es tu mirada. Sí, seguramente porque, bueno, Argentina está enfocando, a ver, si bien todo el sector argentino está en movimiento, incluso también lo que tiene que ver con energías limpias, energías renovables, hago referencia a esto porque el programa se llama Transición por algo, ¿no? Por la idea de transicionar hacia un mundo más cercano a los objetivos de desarrollo sostenible, en la energía limpia, la energía verde, que estamos avanzando en eso. Pero evidentemente el principal driver energético de la Argentina hace muchas décadas es el gas natural. Sí. Y sobre todo ahora con Vaca Muerta. Entonces, hoy lo que nos da la posibilidad de Vaca Muerta es de ya convertirnos en un exportador de petróleo y gas no convencional, y toda la situación internacional de conflictividad en dos regiones, una productora de hidrocarburos por excelencia, que es el Medio Oriente, y otra región, la que recién hablabas más con Juan, que es la de Rusia, Ucrania, Unión Europea, que era un teatro en donde tenés un gran productor de gas, el segundo productor mundial, Rusia, que a través del territorio ucraniano enviaba gas a uno de los principales consumidores mundiales de gas, que es la Unión Europea. Al tener un conflicto ahí desde el 2022 y un conflicto ahora en 2026 en el Medio Oriente, evidentemente se hacen muy relevantes otras geografías productoras de energía. Y Argentina es uno de ellos, obviamente. No es el único país del mundo que puede, digamos, levantar la cabeza hoy en la actualidad como para decir, bueno, yo puedo reemplazar un poco el petróleo y el gas del Medio Oriente y el gas y el petróleo desde Rusia, pero evidentemente es una de las más importantes. ¿Qué otros países levantan la cabeza? Bueno, yo siempre me refiero a una conferencia que brindó hace poco más de un año Fatih Birol, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, que él estaba en Estados Unidos y él dijo en esa conferencia, las Américas es el futuro de la energía a nivel mundial. Las Américas. Las Américas. Y cuando hablamos de petróleo y gas, él dijo, hay que ver obviamente a Estados Unidos, sí, que hoy Estados Unidos tiene un rol, siempre fue un gran consumidor de energía históricamente, pero hoy tiene el rol de gran productor y exportador de energía, que esto es, yo digo, relativamente novedoso. Hace 20 años la realidad no era así. Después tenés a Canadá, otro país muy importante, productor de petróleo y de gas, con exportaciones cada vez más importantes hacia el Pacífico, sobre todo Japón, China, Corea del Sur. Y después tenés ya en nuestra Sudamérica a Brasil,
a la Argentina obviamente, y a alguien muy chiquitito, pero que hay que empezar a escuchar su nombre, sale por todos lados, que es Guyana. Claro. Que Guyana ya está produciendo más de 1 millón de barriles de petróleo por día. Yo lo digo siempre en estas charlas o entrevistas, es un país que tiene más producción de petróleo que habitantes. Contá, porque eso fue además relativamente hace poco, por ahí nuestro público que no está en el sector energético y nos escucha no conoce tanto ese caso. Que Sí, hace muy poco te diría yo que hubo un boom, una explosión, primero fue con la exploración de Guyana costa afuera, obviamente, no en el territorio offshore, no en el territorio, digamos, onshore de Guyana, sino en el mar, que, bueno, varias empresas, creo que la que hizo punta fue Shell, ¿no? Pero bueno, hay varias empresas ahora, europeas, americanas, que han empezado a hacer exploración de hidrocarburos y ya están produciendo. Y ha hecho una curva exponencial su producción. Yo, si mal no recuerdo, hace 3 o 4 años casi no había producción de petróleo en Guyana y ahora saltamos a 1 millón de barriles, ¿no? Cosa que el país ha dicho que va a continuar haciendo, si bien rápidamente fue criticado por sobre todo algunos sectores en Europa, en Inglaterra, diciendo, bueno, ustedes igual tienen que moderar el crecimiento de su sector hidrocarburífero y hacer lugar a más energías verdes. El presidente de Guyana, creo que el año pasado, dio una charla o una entrevista bastante significativa a la BBC y fue muy claro que él iba a seguir por ese ritmo, por ese rumbo, y mucho más ahora, ¿no? Con precios del petróleo un poco más elevados que a principios de año. Recordemos que a principios de año estábamos entre 55 y 60, hoy estamos entre 80, 90, 100. Y se va a quedar por ahí, salvo que... Y probablemente, sí, no hemos tenido grandes escaladas a pesar del conflicto en sí. Hubo una escalada a 120, pero fíjate que no ha habido grandes picos de precios altos del petróleo. No igual está alto. Está alto, sí, pero viste que muchos analistas alguna vez dijeron vamos a llegar a 150, vamos a llegar a 200. No pasó. Creo que hoy, el día de hoy que grabamos esto, está en 90. Sí. Bueno, igual es un precio moderadamente 50% más alto que a principio de año, como para que los países que exportan petróleo saquen provecho de eso. Y bueno, Argentina es un caso. Argentina yo creo que, no sé bien este año, el año pasado tenía el número, exportó más o menos unos 300.000 barriles de petróleo por día. Y estaba produciendo, ponele, entre 800 y 850.000. Hoy la producción ya se va acercando a casi el millón, no estamos todavía ahí. Pero evidentemente cuando vayamos produciendo más, evidentemente se va a ir agregando algo al saldo exportable, porque la demanda es relativamente moderada, sin moderada en el sentido que no ha crecido mucho en los últimos años, pues las refinerías son puntuales y no han crecido. Entonces todo va a ser para la exportación. Y con el gas natural igual, ¿no? El gas natural, que es uno de los... O el energético principal de la matriz argentina, con el cual nosotros generamos electricidad, consumimos en residencias, consumimos en industrias, consumimos en el transporte. Pero bueno, evidentemente tenemos ahí un consumo alto, sí, pero a futuro estamos para exportar. Creo que lo mencionó Juan antes que yo, ya tenemos contratos con Brasil, hay contratos con Alemania, con empresas alemanas, que Southern Energy le va a empezar a exportar GNL el año que viene, y también hay memorandos de entendimiento con Eni de Italia. Y el tema de la minería todavía es incipiente para pensar en este mismo escenario. Sí, yo no soy experto en minería, no quiero decir nada que no pueda, digamos, defender mucho con mi conocimiento, pero yo creo que también está como uno de los sectores, tal vez detrás de los hidrocarburos no convencionales, con muchos proyectos ya de RIGI, de súper importantes, como para empezar a crecer a futuro. Pero todavía falta un poco más que... Creo que falta un poco más, pero potencial entiendo que hay. Yo siempre escucho a veces lo que dicen los especialistas, que si Chile exporta 50.000 millones de dólares en minería, como Argentina exporta 5.000. Si bien yo creo que no es exactamente lo mismo los yacimientos chilenos a los argentinos, a pesar de que hay una cordillera en común, pero evidentemente creo que el esfuerzo que puede hacer Argentina para seguir exportando, para comenzar a exportar más minerales, está también ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Con la prolongación del conflicto del Estrecho Hormuz, de Estados Unidos e Irán, ¿ya se institucionalizó otra forma de pasar el combustible por otros lados, los fertilizantes? Bueno, está complejo eso, porque una de las primeras cosas, y yo creo que lo charlamos con vos cuando vine hace unos meses, era, bueno, tal vez no se puede salir por Hormuz, entonces se puede mover, digamos, la producción de hidrocarburos de la zona del Golfo Pérsico hacia la zona del Mar Rojo y salir por el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el estrecho que separa Yemen, y creo que del lado africano está Somalia, Djibouti, que es un país muy chiquito. Bueno, hay conflictos también ahí, por los rebeldes hutíes que están en guerras de guerrillas en Yemen. Entonces también en los últimos días hubo algunos ataques a tránsito de buques que pasan por Bab el-Mandeb, con lo cual hoy tenés casi que un doble efecto, el efecto de que Hormuz permanece virtualmente cerrado
y en Bab el-Mandeb estás teniendo también conflictividad, con lo cual para extraer o evacuar el petróleo y el GNL de esa región ya tendrías que ir del Mar Rojo tal vez al Canal de Suez, del Canal de Suez por el Mediterráneo a Gibraltar y ahí hacer toda la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y llegar a Asia, pero 3-4 semanas más de lo que llegás saliendo por los estrechos más naturales que son Bab el-Mandeb o Hormuz. O sea, realmente complicó complejiza muchísimo la situación, sobre todo para las economías de Asia, que son las que siempre dependieron más del suministro del Medio Oriente. Pero hay un fenómeno muy significativo que hay que empezar a enfocarlo, sobre todo lo que ha hecho China, en lo que se llama la destrucción de demanda. China, por ejemplo, en este año que llevamos del conflicto de Hormuz y del Medio Oriente, redujo sus importaciones de petróleo en un 50%. Y eso es algo absolutamente significativo. Una economía como la China, que depende, creo que ellos importan, si no tengo mal el número, entre 13 y 14 millones de barriles de petróleo por día. Haber reducido eso a la mitad es un montón. Es muchísimo, es muy significativo. Pero eso también nos da señales de cierta esperanza por un lado y desde el punto de vista, ahora hablo más del punto de vista por ahí climático, de complejidad por otro lado, porque parte de ese petróleo se ha reemplazado con carbón, que es lo que el energético doméstico chino por excelencia. Parte sí hay de sustitución por renovables, sustitución por, hablaban recién de los vehículos eléctricos, donde China domina la tecnología, domina el mercado, y otro tipo también de electrificación, pero hay mucha sustitución por otros combustibles, como por ejemplo el carbón. Bueno, cuántas aristas para analizar Muchas. dónde estamos parados nosotros. Guillermo, por una cuestión de tiempo cerramos acá y seguimos la próxima, esta conversación donde aprendemos muchísimo de vos y de nuestros otros invitados. Por favor, gracias. Nos vemos. Llegamos hasta aquí. La idea era esa, tener herramientas para leer el mundo y leer dónde está parada la Argentina en este contexto geopolítico. Hasta el próximo domingo.